Hola, mi nombre es Michelle Serna y les vamos a explicar nuestro proyecto de álgebra sobre la teoría de códigos. Como una primera parte vamos a tener el planteamiento, donde hablamos de cuándo nació la teoría de códigos. Nació en los años 50, cuando Julio César envió su primer mensaje al invadir Gran Bretaña para que llegaran sus generales. Luego siguió con Samuel Morse, quien fue quien creó el código Morse o la clave Morse, que utilizó el código para enviar su primer mensaje. Y en la década de 1990 se desarrolló una máquina Enigma que era usada para descifrar los mensajes. Como pueden ver, la teoría de códigos es una especialidad matemática que trata las leyes de la codificación de la información. Y también hay códigos que son para la detección de errores, que permite mirar las alteraciones en los mensajes, sobre todo cuando el mensaje se debe repetir muchas veces. Como ustedes saben, la comunicación es la base de todo, de nuestra vida cotidiana, las redes sociales, el comercio, la educación, la investigación, el gobierno, entre otros. Y sin importar la distancia, el ser humano ha creado muchas formas de comunicarse, de llevar un mensaje de un lado a otro, como fotos, videos, sonidos, por ejemplo el WhatsApp. El proceso es el mismo que veíamos cuando éramos niños: emisor, receptor, mensaje y canal. El mensaje debe ser enviado y recibido por un medio, y de tanto repetirse hay muchas más posibilidades de que hayan errores fortuitos. La codificación ha ido desarrollando técnicas para el estudio de errores que se usan en muchos campos de las matemáticas: la álgebra lineal, la estadística, cálculo, entre otros. En este proyecto nos basaremos en las técnicas o los modelos para el álgebra lineal, viéndolo desde la teoría de códigos. Aquí veremos la detección de errores, veremos qué debemos incluir en la codificación, cómo hacerlo, veremos los diferentes modelos que se conocen, cómo funciona, como por ejemplo la teoría de Hamming, el canal discreto ruidoso, el decodificador, el codificador, el destino. Y encontramos en la investigación que en la actualidad se están produciendo algunos avances en este estudio encaminados hacia las bases de Grobner, que es una herramienta para la codificación y decodificación de códigos en la detección de errores. En el marco conceptual tenemos como primera parte la revisión de la literatura. En esta sección veremos algunos trabajos que se encontraron en nuestra investigación que se han desarrollado en esta línea. Tenemos primero entonces por ejemplo empieza el mensaje en una fuente discreta, luego se es enviado a un codificador de fuente, luego a un codificador de canal, enviado por medio de un canal discreto, dejado en un decodificador de canal, decodificador de fuente y por último llega al destino. También tenemos la distancia de Hamming, donde se muestra que entre mayor sea la diferencia entre una palabra y otra, menor es la posibilidad de que un código válido se transforme en otro código con una serie de errores. Tenemos los códigos de Hadamard, donde es construido columna por columna. La columna son bits y que obviamente es la representación binaria de un número entero. Y el código Hadamard tiene la distancia mínima de cada uno y por lo tanto se pueden corregir más fácil los errores. También vemos fuentes discretas y canales discretos, donde nos cuentan que un canal discreto ruidoso sin memoria el ruido afecta de forma independiente la transmisión de todos los símbolos. En la codificación de fuente tenemos que es más conveniente representar los mensajes de la fuente utilizando símbolos que se pueden transmitir en el mismo canal, es decir, que hacen parte de X o Y alfabeto de la codificación. Tenemos la codificación de longitud constante, donde nos hablan de una codificación válida para conseguirse de manera muy simple. Entonces, por ejemplo, si tenemos unos símbolos X, a esos símbolos se les va a asignar un alfabeto específico de codificación, que no es lo mismo para otros símbolos de Y, por ejemplo, que se les va a asignar el alfabeto cartesiano B2. Tenemos la codificación de bloques de símbolos, que aquí no se codifican los símbolos uno a uno, sino que se codifican por grupos o por bloques. Esto es más sencillo y mucho más rápido para la codificación, pero como requisito se necesita una cantidad más amplia de memoria, y como no se verifican los
símbolos uno por uno, pueden haber muchos más errores. Tenemos la codificación de canal, donde nos explican que el problema de la codificación de canal es el decidir si existe alguna forma de representar los mensajes libres de errores, incluso utilizando un canal ruidoso. Tenemos la desigualdad de Graph, donde nos explican las condiciones suficientes para la existencia de un código prefijo y las necesarias para un código unívocamente decodificable para un grupo dado de palabras. Sus aplicaciones por lo general son en ciencias empleadas ya con la computación y la teoría de la información. Tenemos la desigualdad de Macmillan, que es un teorema de códigos que reduce la existencia de códigos descifrables, que da cumplimiento a la desigualdad de Graph que vimos anteriormente. Es decir, que si existe un código unívocamente descifrable para palabras ya prescritas, entonces es un código instantáneamente que va a ser descifrable. Tenemos el teorema de Euler, donde nos explican la proposición sobre la divisibilidad de números enteros. Y por último tenemos el código Morse, que como les dije anteriormente fue creado por Samuel Morse. Es el alfabeto Morse o la clave Morse que todos conocemos, que es un sistema que representa letras y números mediante señas emitidas. En los referentes conceptuales veremos algunas palabras con su significado. Entonces tenemos que símbolo es la representación perceptible de una idea y que está asociado a algo que tiene un significado en nuestra sociedad. Tenemos código unívocamente decodificable, que es un tipo de código no singular que se usa en la decodificación como una función inyectiva. Tenemos función inyectiva 1 a 1 o 1 to 1, donde nos explican que los elementos de un conjunto o dominio en específico son diferentes a otro conjunto o dominio o codominio en específico, y que los del conjunto X, por ejemplo, y el conjunto Y van a tener una preimagen. Entonces los del conjunto X va a tener una preimagen en Y, es decir, que en el conjunto no puede haber dos o más elementos que tengan la misma imagen. Quiere decir que si en el conjunto X tengo el número 3, 4 y 5, en el conjunto Y solamente puedo tener 3, 4 y 5, puedo tener 6, pero no puedo tener 3, 3, 3, 4 y 2 5. Es decir, que tiene que ser como exactamente lo mismo. Tenemos Enigma, que era el nombre que se le dio a la máquina que crearon para decodificar los mensajes en esa época. Tenemos codificador, que es quien transforma el mensaje para eliminar la presencia de ruido, a lo que llamamos codificación. Tenemos el decodificador, que es quien transforma el mensaje en su forma original para que se pueda entender, que es la decodificación. El mensaje sabemos que es lo que se va a transmitir y a repetir cuantas veces sea necesario. Y tenemos función de codificación, que se refiere a encontrar los métodos llamados códigos para aumentar la eficacia y reducir el índice de error. Y tenemos función de decodificación de paridad. Esto detecta el número de errores, pero solamente en números impar, no detecta números par. Es decir, que si en un mensaje se detectan dos errores, la función de codificación de paridad no lo va a detectar, solamente va a detectar cuando son números impares. Entonces para eso existen los códigos de detección de error. Cuando no se puede usar la función de codificación de paridad, los códigos de detección de error van a detectar los errores cuando el error es un número par. Métodos de verificación de errores. Está primero la verificación de redundancia vertical. Este consiste en agregar un bit adicional a un cierto número de bits de datos que se llamaría palabra de código. Al bit que se agrega se le llamaría bit de paridad. El bit de paridad toma como el valor número 1 si el código es impar, y si es par toma como valor el número 0. Como este bit de paridad se agrega a la palabra código, uno se puede dar cuenta cuando el emisor envía la información al receptor, se hace de nuevo la verificación del bit de paridad. Entonces, si en el canal ha sufrido algún ruido, esto puede afectar en la palabra código.
con lo cual el bit de paridad tendrá que identificar si en la palabra de código es par o impar. El método de verificación de redundancia longitudinal. Este método no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la presentación de un carácter individual, sino en verificar la integridad del bit de paridad de un grupo de caracteres. Otro método de verificación de redundancia cíclica consiste en asignar a cada segmento o a cada trama que se envía una secuencia fija de bits, en este caso llamado bits de redundancia. El emisor envía la información al receptor y si el resultado no coincide con el mensaje original, significa que el mensaje tuvo un error por el canal y se solicita un reenvío. Teoría de la codificación. Un código lineal es un código de corrección de errores para los que cualquier combinación lineal de palabras de código es también una palabra de código. Algunos ejemplos de código es un código bloque, un ejemplo C para un alfabeto fuente S y un alfabeto del canal A es una aplicación inyectiva C de S. La imagen de la aplicación C se denomina conjunto de palabras código y sus elementos son palabras código.